Sentí que el estómago se me hundía hasta el suelo mientras las palabras salían de la boca de Santiago de la Vega. El tiempo pareció ralentizarse mientras veía sus labios curvarse en esa mueca de suficiencia que había llegado a despreciar durante los últimos 3 años. Estamos reestructurando las comisiones, dijo él. La tuya es ahora del 1% en lugar del 10%. La bilis me subió por la garganta. El trato de 91 millones de pesos que acababa de cerrar, el más grande en la historia de la compañía, ahora me reportaría 910.000 pesos en lugar de 9.100.000 pesos. La diferencia no era solo dinero, era mi futuro. Ya había asignado mentalmente esa comisión, terminar de pagar las colegiaturas de la universidad de mi hija, reemplazar finalmente el Nissan Sentra de 15 años de Susana, tal vez incluso ahorrar algo para la jubilación que se acercaba más rápido de lo que me atrevía a admitir. Mi nombre es Ricardo Treviño. Tengo 49 años y he estado casado con Susana durante 22 años. Antes de continuar con esta historia, permítanme decirles algo sobre el mundo corporativo en México y lo que sucede cuando presionan al hombre equivocado más allá de sus límites. Había estado en Nexo Soluciones durante casi 15 años. 15 años de madrugadas y cenas familiares perdidas. 15 años de trabajar los fines de semana y cancelar planes de vacaciones para atender a clientes en diferentes zonas horarias. 15 años de demostrar mi valía en una industria donde se suponía que la lealtad significaba algo, donde se suponía que dedicar tu tiempo contaba para algo. Nexo vendía soluciones de seguridad empresarial a grandes corporaciones, el tipo de acuerdos que tardan meses, a veces años, en cerrarse. Eran del tipo en el que una comisión estándar del 10% podía dejarte en una excelente posición económica mientras te acercabas a los 50 años y empezabas a pensar seriamente en el siguiente capítulo de tu vida. Me uní a Nexo después de dejar una firma más pequeña donde el destino era evidente, estaban siendo adquiridos y mi puesto era redundante. A los 34 años, con una hipoteca y 2 hijos pequeños, Nexo parecía la opción estable. Era profesional y establecida, el tipo de lugar donde el trabajo duro y los resultados importaban más que la grilla de oficina. Durante 15 años, tuve razón. Ascendí desde gerente de cuentas junior hasta director senior de cuentas empresariales. Yo era el tipo al que llamaban cuando un trato estaba estancado, cuando un cliente amenazaba con irse o cuando necesitaban a alguien que pudiera construir relaciones reales en lugar de simplemente promocionar las características del producto. Cuando Selene Tecnología apareció en nuestro radar, todos decían que eran intocables. Estaban revolucionando las imágenes médicas con inteligencia artificial, y su directora ejecutiva, Diana Salazar, era conocida por ser brillante pero imposible de impresionar. Selene había triturado y escupido a los equipos de ventas de cada uno de nuestros competidores. No pierdas tu tiempo, había dicho Santiago. Concéntrate en los clientes que realmente podamos conseguir. Pero vi algo en Selene que otros pasaron por alto. Sus puntos de conflicto no eran lo que todos suponían. Mientras otros equipos de ventas les hablaban de ahorro de costos y eficiencia, yo pasé semanas investigando sus desafíos reales, la integración con sistemas hospitalarios heredados. El cumplimiento de las normativas de protección de datos médicos a través de fronteras internacionales y la complejidad de las regulaciones de dispositivos médicos en México. Durante 3 meses, prácticamente viví y respiré Selene. Hablé con sus gerentes de nivel medio, su equipo técnico e incluso me hice amigo de su personal administrativo. Aprendí sobre sus frustraciones, sus objetivos para la empresa y las barreras que les impedían escalar a nivel mundial. Cuando finalmente obtuve mi reunión con Diana, no hice una presentación de ventas. Presenté soluciones a problemas que ella ni siquiera había compartido públicamente. Vi cómo su rostro cambiaba de escéptico a curioso y finalmente a genuinamente impresionado. «¿Realmente entiendes lo que estamos tratando de hacer?», había dicho ella, inclinándose hacia adelante en su silla. Eso es refrescante. Tomó otros 4 meses de reuniones, demostraciones y negociaciones de contratos. Trabajé semanas de 70 horas, me perdí la ceremonia de graduación de la preparatoria de mi hijo y desarrollé dolores de cabeza relacionados con el estrés que me mantenían despierto por la noche. Pero lo logré. Selene firmó un contrato de 5 años por un valor de 91 millones de pesos, el acuerdo más grande en la historia de Nexo. La mañana después de que se finalizara el contrato, entré en la oficina de la Ciudad de México sintiéndome como el dueño del mundo.
Personas que apenas me habían saludado con la cabeza en el pasillo eran de repente mis mejores amigos. El director financiero envió un correo electrónico a toda la empresa felicitándome. Mi comisión, mis 9.100.000 pesos que cambiarían mi vida, borrarían mis deudas y asegurarían mi futuro, se pagaría cuando se liquidara el primer pago de Selene, aproximadamente en 4 semanas. Eso fue ayer. Hoy, Santiago me llamó a su oficina. Como siempre, llevaba una de esas camisas caras que probablemente cuestan más de lo que la mayoría de la gente gasta en el súper en un mes. Santiago tenía 38 años, traído de fuera hace 3 años para modernizar nuestro enfoque de ventas. Tenía una maestría en administración de empresas de una institución prestigiosa y el hábito de usar palabras de moda en inglés como si fueran hechizos mágicos. Ricardo, trabajo fantástico con Selene, su voz rezumaba calidez artificial. Verdaderamente excepcional. El equipo ejecutivo está más que impresionado. Sonreí, esperando el inevitable pero. Con Santiago, siempre había un pero. Como sabes, siempre estamos evaluando nuestras estructuras de compensación para asegurar que estén alineadas con los estándares del mercado y nuestros objetivos de crecimiento. Barajó algunos papeles, sin hacer contacto visual. Para acuerdos que superen los 80 millones de pesos, estamos implementando una nueva estructura de comisiones por niveles. Fue entonces cuando lo dijo, la tuya es ahora del 1% en lugar del 10%. La habitación pareció inclinarse. Eso no estaba en mi contrato, logré decir, con mi voz sonando distante incluso para mis propios oídos. Es un cambio de política en toda la empresa. Efectivo de inmediato. Finalmente levantó la vista, con su sonrisa sin llegar a sus ojos. Piénsalo, 910.000 pesos siguen siendo una comisión sustancial. La mayoría de las personas aquí estarían encantadas con ese tipo de bono. Me quedé perfectamente inmóvil. 15 años de jugar siguiendo las reglas, de ser el hombre de la empresa, de confiar en que la lealtad sería recompensada, evitaron que me estirara sobre su escritorio y lo agarrara por esa corbata costosa. En cambio, me escuché preguntar, ¿fue planeado esto antes de que cerrara Selene? Santiago se aclaró la garganta. El equipo ejecutivo lo ha estado discutiendo durante algún tiempo. El momento es. Desafortunado, lo sé. Desafortunado. Como si accidentalmente me hubiera pisado un dedo del pie en lugar de haberme robado más de 8 millones de pesos. Felicidades de nuevo por conseguir al cliente, dijo, despidiéndome con esa mueca de suficiencia. Tenemos suerte de tenerte en el equipo. Asentí, me levanté y salí sin decir una palabra. Mis pasos resonaban contra los suelos pulidos mientras regresaba a mi escritorio, pasando junto a compañeros de trabajo que no tenían idea de que yo estaba implosionando por dentro. Me senté, abrí mi computadora portátil y miré mi pantalla sin ver nada. Pensaron que simplemente lo aceptaría porque eso es lo que hacen los tipos como yo, ¿verdad? Tenemos hipotecas y familias, y no podemos permitirnos causar problemas. Sonreímos, asentimos y damos las gracias por las obras. Pero esto es lo que Santiago no sabía, después de 15 años en ventas corporativas, había aprendido algo crucial. La relación con el cliente pertenece a quien la cultiva. Las empresas creen que son dueñas del cliente, pero los clientes siguen a las personas en las que confían. Y Diana Salazar confiaba en mí. 3 meses antes, había comenzado los preparativos para mi propia firma de consultoría. Nada que violara mi acuerdo de no competencia, solo el registro básico del negocio, desarrollo del sitio web y cuentas bancarias. La había llamado Cúspide Consultores, especializándome exactamente en el tipo de servicios de integración de seguridad que empresas como Selene necesitaban. El plan había sido lanzar en unos 2 años, después de haber acumulado suficientes ahorros y sentirme listo para dar el salto. Ahora, sentado en mi escritorio con la rabia ardiendo en mi pecho, me di cuenta de que necesitaba acelerar todo. Busqué mi teléfono y le envié un mensaje a Diana, ¿alguna posibilidad de que estés libre para un café mañana? Necesito discutir algo importante sobre tu implementación. Ella respondió a los pocos minutos, 7:30 de la mañana en el café del parque antes de mi junta de consejo. Confirmé y luego abrí mi computadora portátil de nuevo, esta vez con un propósito. No solo estaba enojado, estaba calculando. El contrato con Selene se había firmado,
pero la implementación no había comenzado. El primer pago no estaba programado hasta dentro de 4 semanas. Esa noche, no dormí mucho. Revisé mi contrato de trabajo palabra por palabra. El acuerdo de no competencia era problemático pero no insuperable. Me prohibía solicitar clientes de Nexo durante 12 meses después de irme, pero había una excepción crucial para los clientes que se acercaran a mí de forma independiente o con quienes tuviera una relación preexistente fuera de Nexo. También revisé el contrato de Selene con Nexo. El lenguaje era específico sobre los entregables y los plazos, pero vago sobre qué personas proporcionarían los servicios. No había garantía de que yo supervisaría personalmente su implementación. Para la mañana, tenía un plan. Diana ya estaba en el café del parque cuando llegué, vestida impecablemente como siempre, escribiendo rápidamente en su computadora portátil. Más vale que esto sea importante, dijo ella sin levantar la vista. Tengo miembros del consejo volando desde Monterrey en 2 horas. Me senté, con las manos firmes a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Nexo planea asignar un equipo de nivel junior a su implementación. Me han trasladado a una división diferente. Esto era una mentira, pero necesaria. Vi cómo sus dedos se congelaban sobre su teclado. Eso no fue lo que discutimos, dijo ella lentamente, finalmente mirándome. Lo sé. Por eso quería reunirme en persona. Respiré profundamente. De hecho, me voy de Nexo hoy mismo. Ella entrecerró los ojos. ¿Y me dices esto por qué? ¿Esperas que intervenga con tu dirección? No. Estoy comenzando mi propia firma de consultoría especializada exactamente en lo que Selene necesita. Le pasé mi tarjeta de presentación recién impresa. Su contrato con Nexo tiene una cláusula de cancelación de 30 días con tarifas prorrateadas. Todavía no les han pagado nada. Diana tomó la tarjeta y la estudió. Esto es muy irregular, Ricardo. También lo es el cambio engañoso de personal en un contrato de 91 millones de pesos. Mantuve su mirada. Usted firmó con Nexo por mí, porque me tomé el tiempo para entender lo que Selene realmente necesita. ¿Cree que alguien más allí tiene ese conocimiento? Ella suspiró, inclinándose hacia atrás en su silla. ¿Qué es exactamente lo que propones? Cancele con Nexo. Contrate a Cúspide, contráteme a mí, por un 15% menos de lo que acordó pagarles. Obtendrá el mismo servicio, ahorrará casi 13.650.000 pesos y trabajará directamente con la persona en la que confió en primer lugar. ¿Y tú qué obtienes? Obtengo la oportunidad de construir algo propio en lugar de enriquecer a otras personas. Sonreí. Y sí, obtengo la satisfacción de saber que Santiago de la Vega tendrá que explicar al Consejo Ejecutivo cómo perdió al cliente más grande en la historia de la compañía. Diana se quedó en silencio por un largo momento, dándole vueltas a la tarjeta de presentación entre sus dedos. ¿Sabes lo que respeto de ti, Ricardo? Eres tan estratégico como yo. Deslizó la tarjeta en el bolsillo de su saco. Envíame una propuesta antes de que termine el día. Hazla irresistible para mi consejo. Salí del café del parque esa mañana con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en años, sentí algo parecido al control sobre mi propio destino. No era simplemente otro empleado de mediana edad tragándose su orgullo y siguiendo adelante. Estaba a punto de mostrarle a Santiago exactamente a quién había subestimado. Entré en Nexo a las 9 de la mañana, me senté en mi escritorio y redacté mi carta de renuncia. 2 oraciones, por favor, acepte esto como notificación formal de mi renuncia, con efecto inmediato. No requeriré una carta de recomendación. La envié por correo electrónico a Recursos Humanos, con copia a Santiago. Luego redacté la propuesta para Selene, con mis dedos volando sobre el teclado con una claridad y un propósito que no había sentido en años. A las 11:42 de la mañana, Santiago apareció en mi escritorio, con el rostro enrojecido bajo su corte de pelo perfecto. ¿Qué es esto?, exigió, sosteniendo su teléfono con mi correo electrónico de renuncia. Le sonreí, el tipo de sonrisa que reservaba para las personas que pensaban que eran más astutas de lo que realmente eran. Creo que se explica por sí solo.
No puedes simplemente renunciar en medio de la implementación de nuestro cliente más grande. De hecho, puedo. No hay nada en mi contrato que requiera un aviso previo de 30 días. Continué reuniendo mis pocos artículos personales en una caja pequeña. Y con respecto a Selene, bueno, estoy seguro de que quien quiera que asignes hará su mejor esfuerzo. Sus ojos se entrecerraron. Esto es por el cambio en las comisiones. Me puse de pie, caja en mano. Esto es sobre conocer mi valor, Santiago. Algo con lo que Nexo claramente tiene dificultades. Si crees que puedes llevarte a Selene contigo, piénsalo de nuevo. El acuerdo de no competencia es de acero. Los acuerdos de no competencia son prácticamente inaplicables bajo la ley laboral si restringen mi derecho al trabajo, como estoy seguro de que el departamento legal te dirá. Pasé a su lado. Pero no estoy solicitando a ningún cliente de Nexo. Eso sería poco ético. Santiago me siguió hacia la salida, con la voz cada vez más alta. Te arrepentirás de esto, Ricardo. Nadie se aleja de una oportunidad como Nexo. Me detuve ante el elevador, girándome para enfrentarlo por última vez. Ahí es donde te equivocas. No me estoy alejando de una oportunidad. Estoy caminando hacia ella. Las puertas del elevador se abrieron. Al entrar, vi a otros empleados observando, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta una admiración apenas disimulada. Le di a Santiago una última mirada. Felicidades por el nuevo cliente, dije, repitiendo sus palabras de ayer mientras las puertas se cerraban entre nosotros. Salí de las oficinas de Nexo ese día con nada más que una caja de cartón con fotos familiares y una taza de café que Susana me había regalado para mi cumpleaños 40. 15 años de mi vida dejados atrás en 20 minutos. Para cuando llegué a mi coche, había recibido 3 mensajes de compañeros de trabajo, no preguntando si estaba bien, sino buscando chismes. La verdad, que había mantenido una compostura perfecta mientras mis entrañas se revolvían de miedo y determinación, no era lo suficientemente dramática para ellos. Los ignoré a todos y me puse a trabajar. Mi oficina en casa se convirtió en el centro de mando. Siempre la había mantenido organizada, pero ahora era de importancia crítica. La computadora portátil, los cuadernos y la cafetera se trasladaron al piso de arriba. Tenía exactamente 6 semanas de ahorros para vivir antes de que las cosas se pusieran difíciles. La propuesta para Selene me tomó 12 horas seguidas. Esbocé un plan de implementación de 3 fases que les ahorraría dinero mientras entregaba mejores resultados de los que Nexo había prometido. Mis manos estaban firmes cuando finalmente presioné enviar a la 1:15 de la mañana. El sueño llegó más fácil de lo que esperaba. Por primera vez en meses, no temía al día siguiente. Mi teléfono sonó a las 6:20 de la mañana. Diana, junta de consejo en 1 hora. Tu propuesta es convincente. 2 preguntas, ¿cómo sabemos que puedes cumplir sin los recursos de Nexo? ¿Qué hay de los protocolos de seguridad de datos? Respondí de inmediato. 1. Nexo subcontrata la implementación a contratistas con los que he trabajado durante años. Ya he hablado con especialistas clave listos para unirse a Cúspide. 2. Me he asociado con Escudo Digital para una mejor protección de la que Nexo ofrecía. Esto fue otro arriesgado movimiento calculado. No había hablado con nadie todavía, pero sabía exactamente a quién llamar en Guadalajara y Monterrey. Diana respondió, impresionante. Enviando el contrato al departamento legal para su revisión. Sujeto a su aprobación, seguiremos adelante con Cúspide. Me senté a la mesa de mi cocina y sentí algo que no había experimentado en años, una esperanza genuina mezclada con terror. Luego volví al trabajo. Para el mediodía, había llamado a Gerardo Flores, el mejor arquitecto de sistemas que conocía, que había estado haciendo trabajos por contrato mientras buscaba la oportunidad adecuada. Dijo que sí antes de que terminara de explicarle. Luego vino Marcela Fuentes, una especialista en seguridad que había sido infravalorada en su firma actual durante años. Negoció duro pero aceptó unirse como socia en lugar de como empleada, mejor para ambos en esta etapa. Al anochecer, tenía los comienzos de un equipo real. Personas que eran excelentes en sus trabajos pero que, como yo, habían sido pasadas por alto. Personas con algo que demostrar.
Lo que aún no tenía era noticia alguna de Nexo. Ninguna llamada airada de Santiago. Ninguna amenaza legal. Solo silencio. Eso cambió a la mañana siguiente. Mi teléfono sonó a las 7:25 de la mañana. Número desconocido. Ricardo Treviño. Señor Treviño, habla Patricia Covarrubias, asesora jurídica general de Nexo Soluciones. Su voz era precisamente lo que se esperaría de una abogada corporativa, pausada, ligeramente aburrida, con un trasfondo de acero. Le llamo con respecto a una información preocupante que ha llegado a nuestra atención. Mi ritmo cardíaco se duplicó, pero mantuve mi voz firme. ¿Qué información sería esa? Se nos ha informado que Selene Tecnología está considerando terminar su contrato con Nexo, aparentemente después de comunicarse con usted. Dado su acuerdo de no competencia, esto plantea serias preocupaciones legales. Respiré lentamente. Esto era de esperarse. Señora Covarrubias, entiendo su posición, pero no he violado mi acuerdo de no competencia. No he solicitado a ningún cliente de Nexo. Tenemos documentación de su reunión con Diana Salazar la mañana después de que se enterara de su estructura de comisiones revisada. Alguien nos había visto en el café. Esa reunión fue a petición de la señora Salazar para discutir preocupaciones sobre la implementación. En cuanto a cualquier negocio que ella pudiera hacer con mi firma de consultoría, eso entraría bajo la exención de relación preexistente en la cláusula 4.3 de mi contrato de trabajo. Conocía a la señora Salazar profesionalmente antes de que ella llegara a Selene. Esto era técnicamente cierto. Había conocido a Diana en una conferencia de la industria en Monterrey 2 años antes de que se uniera a Selene. Habíamos intercambiado tarjetas. Silencio del otro lado. Había hecho mi tarea mejor de lo que esperaban. Sin embargo, continuó finalmente Patricia, Nexo está preparada para llevar este asunto a los tribunales si es necesario. El momento es, como mínimo, sospechoso. Entiendo. Y Nexo está ciertamente en su derecho de entablar un litigio. Así como yo estoy en mi derecho de compartir con el tribunal la documentación de cómo mi comisión fue recortada retroactivamente después de conseguir el contrato más grande en la historia de la compañía. Estoy seguro de que eso daría lugar a una cobertura interesante en la prensa de negocios. Otra larga pausa. Tenían miedo, no de perder la batalla legal, que bien podrían ganar, sino de la pesadilla de relaciones públicas. Señor Treviño, tal vez haya una manera de resolver esta situación de forma amistosa. ¿Estaría abierto a discutir términos? Siempre estoy abierto a una discusión razonable. Mis términos son simples, Nexo acepta no emprender ninguna acción legal contra mí o mi empresa, y yo acepto no discutir públicamente las circunstancias de mi partida. ¿Y Selene? Es libre de trabajar con el proveedor que elija. Eso no es algo que ninguno de los dos pueda controlar. Prácticamente podía oírla calculando los riesgos. Finalmente, presentaré esto al Consejo Ejecutivo. Espere noticias mías antes de que acabe el día. 3 horas más tarde, un mensajero entregó un acuerdo de liquidación que me liberaba de mi cláusula de no competencia a cambio de mi silencio sobre la estructura de las comisiones. Firmé inmediatamente. Para el final de la semana, Selene había terminado oficialmente su contrato con Nexo y firmado con Cúspide Consultores. El primer pago, 77.350.000 pesos, con el 15% de descuento que le había prometido a Diana, llegó a mi cuenta comercial el lunes siguiente. Pensé que me sentiría reivindicado. En cambio, sentí el peso de la responsabilidad. Ahora realmente tenía que cumplir. Los siguientes 6 meses fueron los más desafiantes de mi carrera. Gerardo, Marcela y yo trabajamos las 24 horas del día, operando desde una oficina pequeña hasta que pudimos permitirnos algo mejor. Volví a tener dolores de cabeza por estrés, pero esta vez se sentían diferentes, ganados, con propósito. Lenta y metódicamente, empezó a funcionar. La implementación de Selene fue mejor de lo que cualquiera esperaba. Diana me dijo que nuestro equipo logró en 6 meses lo que a Nexo le habría tomado un año entero. La voz se corrió en nuestra industria. Cuando cumples con una empresa como Selene, otras empresas se dan cuenta. 8 meses después de dejar Nexo, conseguimos nuestro segundo cliente. 10 meses después de eso,
el tercero y el cuarto. Al cumplirse los 12 meses, teníamos 7 clientes y una oficina real con 12 empleados a tiempo completo. Finalmente empecé a dormir más de 5 horas por noche de nuevo. No había sabido nada de Santiago ni de Nexo hasta que Andrea Valdés, mi antigua colega, me pidió que nos reuniéramos para tomar un café. Nos encontramos en el mismo café donde le había propuesto por primera vez a Diana trabajar con Cúspide. Entonces, dijo Andrea después de que pedimos, probablemente no te hayas enterado. Santiago fue despedido el mes pasado. Casi me atraganto con el café. ¿Qué pasó? Andrea se inclinó hacia adelante, disfrutando claramente de ser la portadora de la noticia. Después de que te fueras con Selene, le prometió al Consejo Ejecutivo que reemplazaría esos ingresos en 6 meses. Seguía diciéndole a todo el mundo que tenía grandes acuerdos en proceso. Hizo una pausa para causar efecto. Mientras tanto, 3 clientes empresariales más no renovaron sus contratos. Habían trabajado contigo antes y ni siquiera consideraron quedarse con Nexo. Sacudí la cabeza. No contacté con ninguno de ellos. No, pero sus contratos debían renovarse y recordaban con quién habían trabajado realmente. Se dice que Nexo ha perdido casi 160 millones de pesos en ingresos anuales proyectados. Me eché hacia atrás, procesando esto. Había estado tan concentrado en construir Cúspide que no había pensado en el impacto en Nexo. ¿Cómo está la moral? Terrible. Recortaron las estructuras de comisiones en toda la empresa. 5 vendedores más han renunciado. Ella sonrió. E intentaron reclutarme para hacerme cargo de tus antiguas cuentas. Les dije que, en cambio, me uniría a Cúspide. Mis ojos se agrandaron. ¿Vas a qué? Si la oferta sigue en pie. Tu publicación en LinkedIn decía que estabas contratando gerentes de desarrollo de negocios. Me encontré riendo, una risa genuina y profunda que se sentía bien después de meses de estrés. La oferta definitivamente sigue en pie. Mientras nos dábamos la mano para sellar el trato, mi teléfono vibró con un mensaje. Número desconocido, sé que probablemente soy la última persona de la que quieres saber algo. Es Santiago. ¿Podemos hablar? Tengo una propuesta de negocios. Le mostré el mensaje a Andrea. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Vas a responder? Lo pensé por un momento. En todas las noches que me había quedado despierto pensando en cosas que deseaba haberle dicho. En la satisfacción que había imaginado sentir ante su caída. Pero al mirar su mensaje ahora, no sentí nada. Ni rabia, ni reivindicación, solo vacío. Guardé mi teléfono sin responder. No vale mi tiempo. 2 semanas después, recibí un mensaje de LinkedIn de Santiago. Ricardo, he comenzado mi propia firma de consultoría y valoraría tu consejo. Tal vez podríamos colaborar en algunos proyectos. Dejemos el pasado atrás. Casi me río a carcajadas. La audacia era notable. Después de todo, pensaba sinceramente que yo podría ayudarle. Le escribí una sola línea: no creo que nuestras filosofías de compensación sean compatibles. Luego lo bloqueé. Un año después del día en que salí de Nexo, Cúspide Consultores se mudó a nuestras oficinas permanentes. El 8º piso de un edificio en Reforma con salas de juntas que realmente tenían ventanas y vista a la ciudad. Teníamos 15 empleados, 11 clientes y acabábamos de cerrar nuestro primer contrato de 105 millones de pesos. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa, me senté en mi oficina, en mi empresa, mirando las luces de la ciudad. Mi teléfono sonó con un mensaje de Diana: me enteré del contrato con Industrias Herrera. Bien hecho. Deberías estar orgulloso. Respondí, aprendiendo de los mejores. Ella respondió con un simple pulgar hacia arriba que, viniendo de ella, se sintió como una ovación de pie. Me recliné en mi silla y finalmente me permití sentirlo todo: el miedo, el agotamiento, el éxito salvaje e improbable de todo ello. Lo que pasó con Nexo no fue realmente por el dinero. Se trataba de ser valorado, respetado y reconocido por lo que había construido en lugar de que me lo quitaran. Al intentar ahorrarse una parte de mi comisión, habían perdido millones y creado a su mayor competidor.
La ironía no se me escapaba. Esa noche, al salir de la oficina, pasé por la pared donde habíamos colgado los valores de nuestra empresa. El primero decía, la compensación justa refleja la contribución real. Debajo estaba nuestra estructura de comisiones, transparente, equitativa y garantizada por escrito. Cada empleado sabía exactamente cuánto ganaría y nunca cambiábamos los términos después de que alguien entregara resultados. La traición de Santiago, resultó ser, no fue solo mi liberación de Nexo. Fue la claridad sobre el tipo de líder que quería ser, el tipo que recuerda lo que se siente al ser infravalorado, el tipo que ayuda a los demás a subir en lugar de pararse sobre sus espaldas, el tipo que sabe que el verdadero éxito no se mide por cuánto tomas, sino por cuánto creas. 3 años después, Cúspide Consultores tiene 28 empleados e ingresos anuales de 315 millones de pesos. Nunca hemos tenido un solo empleado que se haya ido a la competencia. Nuestra estructura de comisiones permanece inalterada y nuestra tasa de retención de clientes es del 94%. Susana conduce un coche nuevo ahora. Ambos hijos se graduaron de la universidad sin deudas. Dimos el pago inicial para una casa en Valle de Bravo donde pasamos los fines de semana, y por primera vez en mi vida adulta, no me preocupa la jubilación. Más importante aún, duermo bien por la noche sabiendo que las personas que trabajan para mí reciben un trato justo. Cuando Gerardo Flores cerró un trato de 70 millones de pesos el año pasado, su comisión fue exactamente lo que le habíamos prometido, sin sorpresas, sin cambios de política retroactivos. Mirando hacia atrás, a veces pienso que debería agradecer a Santiago. Al intentar disminuirme, accidentalmente me liberó. Me mostró que la lealtad a una empresa que no te valora es solo otra forma de autotraición. Pero creo que guardaré esa nota de agradecimiento para otra vida. La mejor venganza, resulta ser, no es el éxito. Es construir algo tan superior que tu antiguo empleador se vuelve irrelevante. Es crear el tipo de lugar de trabajo que siempre deseaste tener. Es demostrar que tratar a las personas con respeto y equidad no es solo lo correcto, sino que es lo rentable. Y a veces, cuando tengo un día particularmente bueno, reviso el sitio web de Nexo solo para ver cómo les va. La última vez que miré, habían sido adquiridos por una firma más grande. El nombre de Santiago de la Vega no aparece en ninguna parte de su página de liderazgo. Ricardo Treviño, por otro lado, está exactamente donde pertenece. A veces el mayor regalo que tus enemigos pueden darte es mostrarte exactamente en quién no quieres convertirte. El momento en que intentan romperte es a menudo el momento en que descubres lo inquebrantable que eres en realidad.